Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Un programa donde médicos especialistas responderán de manera directa las dudas de la población en torno a los diferentes temas de salud, a través de una consulta directa vía telefónica o mensaje vía WhatsApp. Hablemos de salud, una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Sí, bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de este espacio Hablemos de Salud, transmitido por Radio Zacatecas 97.9 de FM y a través de las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión en Facebook. Les saluda con muchísimo gusto Ruth de Aro. Mucho gusto también, Rocío Ortiz, aquí con ustedes. Buenos días a todos. Y como cada semana nos da mucho gusto acompañarles en este programa que busca acercar la información médica y preventiva a nuestras audiencias de la mano de especialistas, en esta ocasión de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Así es. Bueno, hoy abordaremos un tema muy importante, sobre todo por el reciente aumento de casos en el país y en algunas regiones de nuestro estado, la tos ferina. Y es que esta es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por una bacteria. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, representa un mayor riesgo para bebés y niños pequeños, especialmente aquellos quienes no han completado su esquema de vacunación. Así es, Ruth, este padecimiento provoca accesos severos de tos que pueden dificultar la respiración, provocando incluso vómito o desmayos. Y lo más preocupante es que en casos graves puede llevar a complicaciones serias e incluso a la muerte si no se atiende a tiempo. Y bueno, para hablar de este tema más a fondo y conozcamos todas las particularidades de este padecimiento, nos acompaña y le damos la bienvenida al doctor Jorge Armando Solís Robles. Él es subdirector de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y buenos días a toda su audiencia. Estamos a la orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros y participar de este programa, de este espacio con un tema tan actual. Y por inicio, bueno, pues sí. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente gracias por el espacio. Este es un muy buen lugar para poder hacer de conocimiento a toda la población lo que está pasando y lo que está sucediendo en el estado. También dar a conocer las actualizaciones que se tienen sobre los temas de interés y de seguimiento epidemiológico para poder controlar y prevenir las enfermedades. Y la tosferina, pues ya se me adelantaron un poquito, ya dijeron más o menos la definición, y sí es una infección respiratoria aguda ocasionada por una bacteria, principalmente la Bordetella pertussis, la cual pues tiene mucha repercusión en ciertas etapas de la vida, como bien lo mencionan. Afecta a todos, nos puede afectar a todos, pero es más agresiva en los extremos de la vida, en niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, en todos aquellos pacientes o personas que cursan o sufren de inmunosupresión, que tienen enfermedades crónicas, y principalmente en las mujeres embarazadas, que por ahí es un dato que ojalá el día de hoy podamos hacerlo más extensivo para todos los demás, porque tenemos muchos datos, algunos son de fuentes no oficiales, por lo que no hemos hecho la investigación completa, pero recordarles que la vacunación universal es gratuita y México es uno de los países en las Américas que tiene las vacunas dentro del Sistema Nacional de Salud gratis. No nos las cobran y no deberían de ser cobradas en ningún momento ni en ninguna etapa de la vida. Ahorita les voy a dar un paréntesis en una oportunidad que tenga la actualización de las semanas que hemos hecho, las acciones y las estrategias que hemos realizado para poder tener a la población cubierta, que fueron muy buenas porque se aplicaron cerca de 57,000 dosis de biológico, entonces estuvo muy bien, ahorita lo tomamos más a detalle. Así es, muchas gracias. Y bueno, si nos pudiera platicar un poquito cómo se presenta, cuáles serían estos síntomas principales para identificarla y cómo evoluciona esta enfermedad. Sí, claro que sí. Es una enfermedad, como les comento, de las vías aéreas, principalmente superiores. Inicia como una gripe.
un resfriado, un tipo de resfriado en el que empieza a haber periodos de estornudo y empieza a evolucionar, como bien lo comentaban, accesos o periodos, datos son muy fuertes y muy marcados, por eso la tosferina, porque es una tos que es muy aguda, muy fuerte, en el que pues en ocasiones coloquialmente le dicen que es como tos perruna, ¿sí? Por esa dificultad que se presenta en los bronquios, la bacteria empieza a hacer que los pulmones o los bronquios se llenen muchísimo de moco, y al llenarse de moco el cuerpo lo que quiere es sacarlo. ¿Por qué afecta más a los menores de 5 años? Porque ellos no tienen esa capacidad todavía para poder sacar la flema, y la flema pues se sigue acumulando, luego llegan las complicaciones. Por eso es cianosante, ¿o qué quiere decir? Por eso les quitan esos periodos de acceso, les ocasiona que no puedan respirar, les puede ocasionar vómitos e inclusive llegar, no al desmayo, a un punto antes del desmayo que se llama lipotimia, que es como un desvanecimiento, pérdida de conciencia por la falta de oxigenación en el cerebro. Se presenta también con fiebre, pues lógicamente es un proceso bacteriológico que genera fiebre muy marcada y muy definida, mayor a 38.5 grados, todos los datos de dolor, escalofríos, dolor en las articulaciones, dolor en los huesos, cansancio. Yo siempre lo he comentado, ver a un niño menor de 10 años sentado, hay que tener cuidado. Los niños siempre son hiperactivos, andan para arriba y para abajo, y ver que un bebito no llore, no pida alimento, es un punto de alarma y un punto crítico. Así es. Y estos síntomas, doctor, a menudo, ¿qué tanto se pueden como confundir con cualquier otro padecimiento de vías respiratorias, y eso hace que quizá avance o se complique la enfermedad? Pregunta. Es una confusión impresionante. Antes de iniciar al aire comentaba con ustedes que todo antes en el estado se catalogaba nada más como una infección respiratoria aguda de las vías aéreas, pero es un mundo impresionantemente alto. Todas las enfermedades respiratorias virales, bacterianas, parasitarias o demás tienen casi el mismo cuadro clínico. La diferencia aquí son esa tos característica de la tosferina, que es una tos muy fuerte que puede llegar a perder esta parte de la respiración, o que inclusive se ve en la garganta como una pequeña retracción. Pero ante la sospecha y ante la duda de alguna infección respiratoria aguda, acudan al médico. El médico está bien capacitado para poderle poner nombre y apellido. En esta administración, por instrucciones del señor gobernador, nos hemos dado la tarea en el área de salud de ponerle primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido a las enfermedades. Eso nos ayuda muchísimo para categorizar y tener el control de las enfermedades y los padecimientos que están teniendo en el estado. Y esto es favorable porque repercute en casos positivos en la federación, donde les decimos cuáles son las enfermedades presentes y nos envían los medicamentos adecuados. Entonces, es difícil que en casa podamos distinguir un resfriado común o un rinovirus, una rinofaringitis, que es un resfriado común, el típico que va a durar 10 días, le hagas lo que le hagas, va a durar 10 días. No se inyecten antibióticos, no tomen antibióticos, por favor no se autorreceten, mejor acudan al médico para que vean si es un rinovirus, si es influenza, si es COVID, si es tosferina, si es síndrome coqueluchoide y demás enfermedades. Sí, y es que muchas veces pues así sucede con esto de las epidemias. Creemos que como le recetaron al hijo mayor esto, tenía como los síntomas parecidos, entonces duermen tal vez en la misma habitación. Ya damos por hecho muchas de las veces, pero aquí lo recomendable es verificar cuál es el padecimiento específico para la medicación. ¿Cómo se puede prevenir? A lo mejor nos estamos adelantando mucho, pero hablar un poquito de esas medidas elementales que nos pudieran ayudar para evitar esta propagación. Sí, la principal medida que podemos hacer es la vacunarnos. Eso nos va a ayudar muchísimo. En la Secretaría de Salud de todo México y en específico aquí en Zacatecas, me atrevo a decir que hasta que tenemos un sobreabasto de biológicos listos y están en todas las unidades médicas. Durante ciertas etapas de la vida tenemos que ponernos cierto tipo de vacunas y eso nos va a proteger. Hablando específicamente de la tosferina, empezamos desde antes de nacer. Nuestra mamá
forzosamente tiene que ponerse la vacuna TDPA. Esta vacuna se tiene que poner después de las 20 semanas. Se valora entre las 22 y 24 semanas de embarazo, pero ahorita por el tema que tenemos de los casos presentes en el estado de tosferina, es muy importante que se las pongan. Les digo, no tenemos de fuentes oficiales, pero sí me atrevo a decir que por ahí nos han llegado algunos comentarios de que hay algunos médicos particulares en instituciones particulares que venden la vacuna. Aquí voy a hacer la aclaración, es muy difícil conservar la red de frío, conservar la temperatura ideal de este tipo de vacunas. Además, no se venden al público en general. Entonces, saliendo, si pierden, no se garantiza que esta vacuna sea la efectiva y no se cobra. Importantísimo. Si ustedes están pasando, tienen algún familiar, algún conocido, alguien que nos esté viendo, está embarazada y ya está después de sus 20 semanas de gestación, acudan a cualquier unidad de salud, le van a poner su vacuna TDPA. Esta va a proteger al bebé. Sí, una vez que nace le da por leche materna y por muchos mecanismos, sí, les da una protección hasta los 2 meses que le toca su primer vacuna hexavalente. Después de ahí ya hay que aplicar las dosis a como corresponda, 2, 4, 6 meses, 18 meses el refuerzo, y pues es muy importante que acudan a la unidad de salud. Tenemos muchísimas vacunas, fue una de las vacunas que más se puso en la Semana Nacional de Vacunación y de la que más nos han estado solicitando, y está muy bien para cumplir el rezago que por ahí se estaba presentando. Por este tipo de confusiones, de que si se tiene o no se tiene. Después de ahí pues tenemos más vacunas, la DPT, que se le pone también a los niños, que tenemos las neumocócicas o las antineumococos, que son también factores que producen enfermedad, que tenemos la 13 valente y la 23 valente, que es también para los adolescentes, para los adultos mayores, y bueno, complementarlas con las de influenza y COVID, y si se fijan todas engloban para que hagan una protección adecuada. Y la aplicación de este biológico a la mamá embarazada es una sola dosis, nada más en el embarazo. ¿Tiene otro embarazo? ¿También se vuelve a aplicar esa vacuna para proteger al bebé? Cada embarazo, una dosis. A partir de digamos, las 20 semanas. Es como que el bebé tuviese o iniciara su esquema de vacunación en el vientre de la madre, digamos, la protección. Se puede decir, su mamá... Sí. La vacuna TDPA protege a la mamá por si le hacen alguna cesárea, que no tenga complicaciones de tétanos, difteria, de algunas otras situaciones. Y el AP pues es para pertusis, por la tela pertusis es lo que produce esta enfermedad. Entonces hace anticuerpos, se desarrollan en el vientre de su mami, le pasa un poco de anticuerpos y le ayuda muchísimo también con las inmunoglobulinas o la protección que está en la leche. Así es. ¿Y a qué podemos atribuirle, doctor, el aumento en casos de tosferina, tanto, bueno, en el estado, no sé qué cifras tenga usted, pero a nivel nacional también se disparó? Sí, claro, se disparó y lo más lamentable pues es que, como lo comentaron, es en menores de 1 año. Podemos hacer una bipartición de las causas. La primera es, después del COVID se dio en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, mucho los grupos antivacunas. Por infodemia, mucha infodemia. La infodemia es cuando la información no es errónea o no procede de fuentes oficiales. Se empieza a dar esta campaña en el que no te pongas la vacuna, por lo que ustedes gusten o manden. Yo creo que todos hemos escuchado por qué no se ponga la vacuna. No nos alcanzó, bueno, más bien nos alcanzó aquí en México también esas campañas de grupos antivacunas, y esto se ve reflejado mucho después del COVID, en el que tenemos un retraso impresionantemente alto. Para muestra un botón, sarampión, ¿verdad? Que aquí en el estado, créanme que está contenido, no se preocupen, pero ya ese será otro tema. Realmente sí es uno de los temas que más me preocupa a nivel nacional, que no acuden a ponerse estas vacunas, o que los papás a veces, por no ir a hacer filas a las unidades de salud o a los hospitales, quieren conseguir la vacuna en un medio privado en el que, les vuelvo a decir, es muy difícil que se conserve a temperatura ideal para que pueda hacer el efecto. Esa es una de las situaciones. La segunda, como les comentaba desde un principio, realmente en el estado se nos ha instruido para poder hacer ya vigilancias para prevenir y controlar. La prevención, a lo que le apuestan de nivel federal, es mucho mejor porque no estamos actuando con bomberazos, por ahí decía uno de mis maestros. Estamos actuando para prevenir. Con planificación. Exactamente, prevenir e inclusive predecir por medio de rutas de transmisibilidad
cuáles son las enfermedades que se presentan. Ahora tenemos muchísimo contacto con el aeropuerto, con las centrales de autobuses y con todos lugares de donde vienen personas para ver de dónde vienen y cuáles son las enfermedades que están en esos estados para poder prevenir lo que se pueda avecinar aquí en Zacatecas. Entonces, esas dos situaciones nos han llevado no a que haya un aumento súbito, pero sí a tener una clasificación diferente. Okay. Estas ya no entran en tosferina nada más como síndrome coqueluchoide, que es una infección respiratoria aguda. Ahora es infección respiratoria aguda, síndrome coqueluchoide y en específico tosferina, que es lo que estamos detectando por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En el estado tenemos 13 casos. Lo más lamentable, pues sí tenemos un fallecimiento de una bebé menor de 2 mesecitos. Bueno, de 2 meses ya tenía. Lamentablemente su cuadro clínico inició como 4 o 5 días antes de que le tocara la primera vacuna hexavalente y su mamá no se vacunó. No se vacunó en tiempo y forma. Seguimos en la investigación de saber por qué no se vacunó, pero sí hacemos extensiva la invitación a toda su audiencia que se vacunen. Así es, por eso tan importante, bueno, pues el chequeo durante el embarazo, ¿verdad? Estar sometido siempre a una vigilancia de cómo va el embarazo y todo lo que tenemos que cumplir como es la vacunación. Claro. Qué lamentable. Bueno, pues lo que usted nos comenta de las circunstancias en las que se dan estos aumentos de tosferina tanto en el estado como en el país, bueno, son consecuencias de algo que pudo haberse prevenido. Así es. Tan sencillo, ¿no? Previsibles. Todas estas entran en un grupo de algo que se llama enfermedades prevenibles por vacunación. Así es. Y son bastantes enfermedades. Les digo, el otro tema que tenemos muy álgido en el estado, como lo del sarampión, pero sí, nosotros en salud pública, lo que hacemos mucho en la Dirección de Salud Pública de los Servicios del Estado es exagerarle un poquito. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos que hay algún tipo de enfermedad, nosotros hasta que no la descartemos por una prueba de laboratorio, damos por sentada que las cosas estén pasando. ¿Qué estamos haciendo con este tema de la tosferina? Llevamos 62 casos probables, o sea, quedan como sospechosos, y de esos hasta que no los descartemos o los demos por positivos, seguimos haciendo muchas actividades, no nada más para la persona, sino en donde vive la persona, en el entorno donde vive la persona. Se hacen los famosos cercos vacunales, ¿sí? Los cercos epidemiológicos, donde decimos, a ver, esta persona de las 62 que tenemos, descartamos 48 y tenemos 3 positivos, muy bien, vamos a ver ese positivo, ¿dónde está? Y uno pendiente de resultados hasta la fecha de hoy. Está en Jerez. ¿En qué área de Jerez? En tal colonia. Muy bien, van todos, se despliega todo, se ve quién tenga otra sintomatología parecida y se les ofrece el recuperar las vacunas a los niños y a los adultos mayores principalmente, o a los adultos en general, para que tengan su cartilla de vacunación y complementar los esquemas. Y una pregunta muy importante para toda su audiencia y para ustedes, ¿tienen su cartilla de vacunación actual y vigente? Tenemos muchísimas cartillas de vacunación, no nada más son para los niños ni para los adultos mayores. Hay cartilla de vacunación para hombres, mujeres, en todas las etapas de la vida. Así es. Entonces hay que revisar si la tenemos por ahí, si no, ir a la unidad de salud a actualizarla. Usualmente nos llegan las preguntas de la audiencia para los especialistas, pero ahora el especialista nos hace reflexionar sobre esto, porque sí es muy interesante. Muchas de las veces pensamos que no estamos en ese rango de mayor riesgo y entonces evitamos o no estamos al tanto o al pendiente de revisar este esquema de vacunación. Claro. Y qué interesante esto que nos está comentando sobre ese protocolo que realiza la Secretaría de Salud de Zacatecas para contener, cuando hay un brote ya identificado, contener. En este sentido, me gustaría que nos platicara si ya que se llevan las vacunas, se les invita a las personas cercanas a vacunarse, si hay de alguna manera algo que pudieran mencionar ellos al momento de que llega esta atención. Si ya tuvieron algún tipo de malestar que pudiera contravenir al beneficio de la vacuna. Sí, nada más dar si tuvieron alguna enfermedad reciente, digamos 15, 30 días con anticipación, o si están tomando algún medicamento. No estamos exentos tampoco de que no pueda haber alguna contraindicación, pero pues, no, pues para eso la trabajamos
en el momento con los médicos en las unidades de salud donde acudan toda la población, y pues ahí ya les van a dar la mejor recomendación. Pero son muy poquitas, muy pocas las contraindicaciones que se dan para que no se pueda poner una vacuna. Porque mucha gente dice, ay no, es que estoy enfermo, ya traigo la tos, la gripa, ya traigo todo. No, ¿sabes qué? Me voy a esperar. Y no está bien que se esperen. Ahí tenemos lineamientos, tenemos un manualote, interinstitucionalmente hablando, de donde se marcan los lineamientos para cada una de las vacunas, cuándo se pone, cómo se pone, cuándo. Y no nada más son la Secretaría de Salud, en general son los servicios de salud del Estado. Yo sí voy a hacer extensivo la integración interinstitucional que estamos teniendo con todas las instituciones. Ahora con la transferencia de las unidades, los servicios para el bienestar, IMSS, todas las partes del IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de la Defensa. Entonces realmente son trabajos en conjunto lo que nos lleva hasta el momento para tener todo lo que ya estamos trabajando de junio, julio del año pasado a la fecha, donde tenemos muchos datos de todas las enfermedades que son prevenibles. Así es, pues todo muy interesante y vamos a continuar con más. Estamos platicando con el doctor Jorge Armando Solís Robles, subdirector de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de este tema y preguntas desde la audiencia. Comunícate con nosotros al WhatsApp 492-179-6589 y en cabina de radio al teléfono 492-92-40532. Tus dudas y preguntas serán atendidas por médicos especialistas. Hablemos de salud. Comunícate con nosotros al WhatsApp 492-179-6589 y en cabina de radio al teléfono 492-92-40532. Tus dudas y preguntas serán atendidas por médicos especialistas. Hablemos de salud. Bien, estamos de regreso ya con ustedes y con nuestro invitado este día, el doctor Jorge Armando Solís Robles, subdirector de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Y bueno, pues recordarle que nos puede escribir a través en redes sociales o también en WhatsApp en el 492-179-6589. Ahí está nuestra compañera en redes y atendiendo el WhatsApp, Estefanía Ramos, a quien agradecemos por supuesto el apoyo, a Lucita Valdés en el control de audio y también agradecer a Pati Correa y el maestro Efraín Esparza desde Comunicación Social de la Secretaría de Salud, quienes, bueno, pues hacen la gestión para que tengamos aquí a los mejores especialistas tratando estos temas para ustedes. Y bueno, pues estamos abordando lo de tosferina, que está muy interesante, doctor, todo lo que nos ha expuesto en esta primera parte del programa. ¿Qué está haciendo a la Secretaría de Salud de Zacatecas? ¿Cómo está atendiendo los casos que ya se han presentado de tosferina? Sí, claro. Pues estamos haciendo, son trabajos monumentales, a lo cual también agradezco a todo el equipo de trabajo de la Dirección de Salud Pública. Sí, agradezco mucho al equipo de trabajo de la Dirección de Salud Pública en general, por la instrucción de la maestra en Salud Pública, Ana María Monreal. Hemos hecho muchísimas cosas. Y principalmente las campañas de vacunación. Les voy a aprovechar para compartirles, vamos a emitir algunos reconocimientos a todas las instituciones públicas, pero también vamos a emitir un reconocimiento a la población en general. Tuvimos muchísima participación de toda la población, porque sin ustedes, sin su público, no hubiéramos hecho posible esto. Y les comparto que dentro de las estrategias principales que habíamos detectado era un pequeño rezago en la cobertura de algunas vacunas por los temas que ya les mencioné con anterioridad. Y quisimos lanzar semanas estatales desde el Comité Estatal de Vacunación, en el que participan todas las instituciones del sector salud.
se acordó en una de las reuniones lanzar una semana estatal de vacunación, la cual se llevó a cabo del 10 al 14 de marzo y que tuvo muy buena aceptación, y que pusimos alrededor de 22,264 dosis de biológicos en todo el estado. Eso es muchísimo biológico. La meta eran 25,000 dosis, al final logramos tener 34,631, tuvimos un cumplimiento de 137%. Y si sumamos estas 2 semanas, en tan solo 2 semanas de vacunación, en el estado llegamos a 56,895 dosis aplicadas. Las que más fueron a solicitar la población, la vacuna de TD, tétanos y difteria, la de sarampión, rubiola y parotiditis, la de neumococo 13 valente, por lo que me preguntaban ustedes, los adultos, ¿cuál nos ponemos para las infecciones respiratorias? Es esta. La vacuna hexavalente para los niños, que los protege para 6 enfermedades, y la doble viral, que es la de sarampión y rubiola, que es para aquellas personas que tuvieron contacto con algún caso positivo de sarampión, o para el personal de salud que está en contacto atendiendo pues en la trinchera, ¿verdad? En la línea, en la primera línea. ¿Qué más hacemos? Estamos analizando los números y haciendo comparativos de las enfermedades que se dieron desde antes del COVID, 5 o 6 años antes, y después del COVID, y cuál es la incidencia que hay en el estado para, mediante estos números, nosotros prevenir y prever lo que necesitamos para la población de Zacatecas. Es decir, si necesitamos vacunas, si es una enfermedad que se previene por vacuna, si no, cuáles son las acciones que tenemos que empezar a generar para prevenir las enfermedades que se vienen por temporales, ¿sí? Como las diarreas en temporada de calor. Así es, los temas de las diarreas. Esto es muy fácil y sencillo. Hay que mantener a las personas con diarrea muy hidratadas y nuevamente acudir al médico. Me dicen, oye, es que voy al centro de salud y a lo mejor se acabaron el Vidasor oral, o ya es noche y no lo puedo conseguir, ¿qué hago? Preparar Vidasor oral es facilísimo. Por ahí les vamos a mandar unos videos también ya de la Secretaría, que la Secretaría de Salud está preparando, pero es tan sencillo como tomar 1 litro de agua, ponerle 40 gramos de azúcar, media cucharada pequeña de sal, 3.5, 4 gramos de sal, una pizquita de bicarbonato, y para que los niños se lo tomen, pónganle 4 limones y es como un agua de limón, pero ya con los nutrientes necesarios para evitar deshidratación. Como ese tema de la parte de la diarrea o la deshidratación por diarrea, lo mismo es en los casos de infección respiratoria aguda o de la tosferina. Vacunación. Estamos haciendo números para analizar que no nos falte nada, y créanme que no faltan biológicos ahorita en ninguna de las unidades médicas. Eso está más que ya comprobado por numeritos y demás. Estamos midiendo cuál es el impacto y cuáles son ahora sí las enfermedades que tenemos vigentes en el estado para poder hacer acciones con todo el equipo de trabajo. Sí, doctor Jorge, y en el caso justamente de lo que debemos hacer, como ya mencionaba ahorita, de la hidratación para enfermedades diarreicas, en el caso de tosferina, las mamás en su hogar, al detectar pues el malestar de los niños, ¿qué es lo primero que deben hacer, sobre todo para identificar a tiempo? Muy bien. Ver los signos y síntomas de los niños. Tiene fiebre, llora todo el día, está irritable, los que puedan hablar, oye, me duele la garganta, tienen tos y no pueden sacar las flemas, acudir a la unidad de salud. Voy a ser muy reiterativo y muy insistente en este tema, porque como comentábamos en el bloque anterior, el espectro de la infección respiratoria aguda es muy grande, entonces mejor acudir con un experto, que son los médicos de atención de todas las unidades médicas, para que nos diga qué tipo de enfermedad es y que nos dé el medicamento adecuado para evitar la resistencia también ante los antimicrobianos. Eso es lo que se les recomendaría a las mamás. En tiempos de frío, en tiempos de calor, evitar los cambios bruscos de temperatura. Eso también es muy importante. Luego, no sé si pasa que vamos manejando el aire acondicionado a todo lo que da, sí. Te bajas la temperatura, luego llegas a otro lugar donde el aire acondicionado, esos cambios de temperatura también afectan mucho la vía respiratoria. Y principalmente mantenerse hidratados, no nada más con esta parte del Vidasor oral, sino tomar mucha agua.
Hemos visto que aquí en el estado mucha gente no toma agua, casi no consume agua, entonces La hidratación es también. muy importante, y ante síntomas de irritabilidad, pues poder ir. Una de las mejores herramientas que tenemos, y que eso nos dejó de experiencia el COVID, la pandemia del COVID, el lavado de manos. El lavado de manos es la mejor herramienta que tenemos para prevenir cualquier enfermedad por cualquier microorganismo, por cualquier bicho. Virus, bacterias, parásito, hongos, el que ustedes gusten. Lo dejamos de hacer y se volvió a despuntar otra vez las enfermedades. Entonces, lavado de manos, y no nada más es... Como el uso de cubrebocas, perdón, también, ¿verdad? El uso de cubrebocas. Así. ¿Estás ¿Aislarse enfermo? será necesario? No, solamente que el médico te lo indique. Cuando el médico te lo indique es porque probablemente sí. Y tampoco vamos a decir, ay, mira, tienes un cuadro respiratorio, te vas a aislar. No, eso sería algo pues muy irresponsable de parte de nosotros. Pero sí clasificar la enfermedad. Y, claro, tienes COVID, te vamos a aislar. Tienes influenza, te vamos a aislar. Bueno, es que se modificaron un tanto ese, pues... Como esos pasos, criterios, esos sí, ¿no? sí, esas recomendaciones. Ajá. Ujú. Sí se modificaron un tanto como conforme fue avanzando, o conforme también la vacunación, y ya pues la mayor parte de la población también ya estaba como protegida o vacunada. Claro, sí, así es. Pero no lo dejemos, de verdad. Yo invito mucho a la gente siempre. ¿Quieren dejar a un médico sin trabajo? Hay 4 cosas que tenemos que hacer. Y no más. Tener una buena alimentación, buena, en calidad y cantidad. Tomar la suficiente agua. No es lo mismo decir 2 litros de agua. Tenemos que tomar de acuerdo a nuestro peso. No es lo mismo que yo tome 2 litros de agua, que alguna de ustedes 2 tomen 2 litros de agua. Hay una fórmula específica y en su unidad de salud la deben de saber. Hacer un poco de ejercicio, ejercitarse, la parte de los 30-35 minutos por día, y principalmente dormir bien. Lavarse las manos. Eso es lo que tienen que hacer. Y créanme que van a evitar muchísimo acudir al médico. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones, algo tan sencillo que todos tenemos al alcance para hacerlo, ¿verdad? De la manera más sencilla. Sí, claro. Y bueno, doctor, ya nos hablaba de cómo prevenir, cómo identificar, qué acciones inmediatas tomar. Y en el caso de los tratamientos, ¿cómo estamos? ¿También hay el suficiente tratamiento? Sí, claro. Todos los pacientes que han estado en observación o que han salido positivos en todos los municipios han estado tratados tanto en los hospitales o como en las unidades médicas. Una vez que pasa la parte peligro, se van a su casa con seguimiento puntual y tienen que regresar a sus consultas de revisión. Aquí esto, pues ya eso queda en la unidad de salud. Y sí tratamos de hacer el seguimiento. Con la pequeña que tuvimos lamentablemente el fallecimiento, estamos revisando la atención, la historia clínica, la atención médica que se le brindó, y pues aquí lamentablemente es que como no tenía la protección, a veces es muy difícil ya poder hacer algo, porque la enfermedad avanza muy rápido. Eso sí, por eso no nos tenemos que esperar. Ahorita me dicen, ¿qué días? En alguna ocasión me preguntaron, ¿cuántos días tengo que observar a mi familiar para poderlo llevar a la unidad médica? No hay días. Identifiquen los signos y síntomas que ya compartimos y en automático llévenlo. Para evitar después las urgencias. Las enfermedades respiratorias casi siempre se dan más cuando estamos dicen que en la noche, no es en la noche, es cuando ya estamos tranquilos, ya le estamos poniendo más atención, ya no nos movemos mucho, no tenemos esa movilidad y la secreción mucosa se adosa más en los pulmones, y en la noche pues empiezan se puede decir, magnificarse los signos y síntomas, y después ya van con las urgencias. No nos esperemos. Ante la situación y la sospecha de cualquier enfermedad, así sea un rinovirus o una rinofaringitis, que es como lo que les decía, que dura 10 días, hagamos lo que hagamos, esa enfermedad va a durar 10 días, y lo único que tenemos que hacer es dar medicamentos para los signos y síntomas. Si se llegan a presentar, pues sí acudir al médico, para que el médico haga la clasificación oportuna en tiempo y forma, y evitar que nos agarren las urgencias. Sí, o las complicaciones ya tan severas, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la tosferina, doctor? Para ustedes como especialistas, ¿cómo identificar, pues, o decir sí es tosferina? Ok, se hace la historia clínica, se valoran signos y síntomas, se revisan algunos datos epidemiológicamente hablando,
de las regiones donde hay más enfermedades, y ante la sospecha, porque les digo que nosotros somos algo exagerados y sospechamos de todo hasta que no lo descartemos. Okay. Ante la sospecha, el médico llena un formato específico y se toma una muestra que se manda al Laboratorio Estatal de Salud Pública o bien a los laboratorios de cada unidad, depende de la enfermedad que sea, y ellos nos emiten en los resultados en un corto y en un corto periodo, ¿sí? Con eso nosotros retroalimentamos a donde se nos hizo la notificación y les decimos, ¿sabes qué? Esto es ferina. Ah, muy bien, yo tenía los signos, síntomas, la característica, se le dio tratamiento, pero ya con esto todavía se le da un tratamiento más dirigido hacia el patógeno, se conserva el tratamiento casi siempre. Son muy acertados en las unidades médicas. Casi siempre se conservan los tratamientos y son pocas veces en las que hay que modificarlo un poquito por los signos y síntomas que nos dicen los pacientes. Así es, ya diagnosticado que si es tosferina, ¿qué sigue? O sea, ustedes proceden a la hospitalización del paciente o solamente vigilancia. No necesariamente es de hospitalización. Okay. Aquí dependen muchos signos y síntomas. En ocasiones todavía tal vez no tengamos el resultado, pero si ya llega con una insuficiencia respiratoria o que no puede respirar, o le vemos la boca morada, los dedos morados, los ojos morados, pues se va a quedar hospitalizado. Hasta que nosotros descartemos o confirmemos cuál enfermedad es para hacer el tratamiento adecuado. Así es. Así es. Muy bien. Doctor, nos preguntan de la audiencia si le puede dar tosferina a una persona que ya le había dado. Claro que sí. Son enfermedades que están presentes, todo este tipo de microorganismos están, y aunque ya nos dio una vez, es como el COVID, nos dio una vez, pues nos puede volver a dar, nos va a volver a dar. ¿Cambia, varía un poco la cepa o algo así? No varía, no, es Bordetella pertussis, es el mismo patógeno. Simple y sencillamente, a lo mejor lo que puede variar es que el cuerpo ya lo reconoce y actúa un poco más rápido, pero no deja de ser un factor de riesgo para producir alguna otra complicación. Así es. Entonces estamos hablando que la protección con las vacunas, ¿cuánto tiempo pudiera dar? La protección con las vacunas es de por vida. Las hexavalentes, una vez que se pone su refuerzo, ya duran porque el cuerpo... La vacuna ayuda para que el cuerpo haga un mecanismo de defensa, pero hay muchas cosas que van implícitas en esto de decir cuánto dura una vacuna o no, como cuáles, lo que les mencionaba, el sistema de inmunocompromiso o el sistema de defensa del cuerpo. Lógicamente, si una persona pues tiene otra enfermedad, si tiene defensas bajas, si tiene falta de vitaminas y minerales, si no come bien, si no toma la suficiente agua, si no duerme bien, si se la pasa estresado en el trabajo... Todo este tipo de factores pues influye a que las defensas bajen. Entonces, aunque el cuerpo tenga memoria para combatir cualquier tipo de enfermedad, tarde o temprano el cuerpo se cansó y dice, pues ya me estás... O sea, estoy peleándote otras batallas y quieres que te pelee otro patógeno, pues está complicado. Es muy importante también acudir al médico, no nada más cuando estén enfermos. Yo siempre lo he dicho, hay que darnos mantenimiento. Así es. Y mantenimiento de prevención. Hay que ir para ver que todo esté bien, porque las enfermedades llegan de un momento a otro. A mí me ha tocado pacientes en mi consulta privada que me dicen, oye, pero es que yo hace 2 meses estaba bien, hace 3 meses vine contigo y estaba bien. Pues claro, así son las enfermedades. Hay que prevenir, hay que seguir los consejos que les doy de comer bien, tomar suficiente agua, hacer ejercicio, dormir bien, lavarse las manos, consumir alimentos de buena calidad, y eso les va a disminuir mucho las complicaciones que pueda tener una enfermedad. Así es, también le preguntan aquí, doctor, ¿qué personas corren mayor riesgo de complicaciones? Los bebés y los adultos mayores, Okay. definitivamente, menores de 1 año, porque todavía no cumplen su esquema completo de vacunación. Sí, en cuanto nacen, esos 2 meses con la vacuna que les menciono que se les pone a las embarazadas, que es la TDPA, y que es gratuita. Y la tenemos en todas las unidades médicas. Por cierto. Por cierto, perdón, porque voy a hacer mucho énfasis en esto. No, está muy bien, hay que reiterarlo. Esa les ayuda en ese periodo de esos primeros 2 meses de vida, para que se adapte. Una vez que ya se adaptó, pues bueno, viene su primer vacuna de vacuna hexavalente. Antes era, primero fue tetravalente, luego pentavalente, ahora es hexavalente, para que en un solo piquetito proteja para todas esas 6 enfermedades, entre ellas tosferina, y luego se pone a los 4, los 6 meses y un refuerzo a los 18 meses. Aún así, no van, o sea, tenemos el de todos los que tenemos casos positivos, de los 13 casos positivos que tenemos, no están vacunados.
y aquí les puedo proporcionar y ustedes pueden revisar que no tienen un antecedente de vacunas. Y tenemos niños de 2 meses, los contactos de 17 años, 2 meses, 5 meses, 4 meses, 6 meses. 6 meses ya debería de tener 3 vacunas hexavalentes. ¿Y eso a qué se lo podemos atribuir, doctora? Que no están vacunados. Pues son muchos factores. El primero, y de lo que tenemos nosotros en investigación, es los grupos antivacunas. Hay mucho grupo antivacuna que te dicen no te vacunes. Inclusive hemos detectado al propio personal de salud que no está a favor de algún tipo de vacunas porque presentan un grado de infodemia. Nosotros tenemos toda la evidencia científica, toda, tanto nacional como internacional, de por qué la vacunación universal es una herramienta para prevenir muchísimas enfermedades prevenibles por vacunación. Ese puede ser un factor principal. El otro, que tenemos el desconocimiento de la cartilla de vacunación. Que si hay una costumbre errónea de esperar a que vaya la enfermera, que nos toque la puerta de nuestra casa para que nos diga, le toca la vacuna, pero a veces pues somos más de 1,5 millones de personas en el estado. Es muy complejo que alcancen las enfermeras pues a ir a cada una de las casas, que ahora se van a hacer. Hay una campaña nacional por instrucciones de nuestra presidenta muy buena, que es esa parte de salud casa por casa, sí, que a lo mejor ahí vamos a aprovechar, pero la invitación realmente va enfocada a que revisen la cartilla de vacunación, al menos de los pequeños, los adultos mayores, y que todos tengamos nuestra cartilla de vacunación. Si le preguntamos, yo normalmente, sí, claro, yo normalmente les pregunto a mis pacientes en consulta, oye, ¿tú tienes tu cartilla de vacunación? Ay, ¿a poco existe para mí si soy un hombre de 32 años? Pues claro que existe para ti. Sí, pensábamos que nada más para los bebés, pero no. Hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, de todo, en general de todos tienen su cartilla de vacunación. Ese es otro punto muy, muy crítico, el revisarle y el acudir a la unidad médica. Por falta de biológicos, les puedo dar toda la evidencia en la que realmente no falta ningún biológico. Ninguno. El año pasado nos dimos a la tarea de hacer un análisis completo con todas las vacunas para ver cuáles hacían falta y cuáles no hacían falta, y créanme que tenemos suficientes vacunas. Estamos modificando la población, de hecho tenemos de más porque la población no se ha modificado, las pirámides poblacionales, pero ese es un punto positivo para todos, así el tener ese abasto de vacunas. Ok, sí. Esto en cuanto al abasto de vacunas, en cuanto a la accesibilidad, digamos, gente que no esté tan cerca a lo mejor de un centro de salud, que pueda acudir a aplicar estas vacunas, esta población que usted menciona, o los casos que ya resultaron positivos de tosferina, ¿ninguno corresponde a esto? No, y hay muchas estrategias para que todos tengan el acceso a estas vacunas. Se está trabajando con la Red Zacatecana de Municipios Saludables, en el que están involucrados los 58 presidentes municipales del estado, en el que también en coordinación con ellos tenemos que idear estrategias. A veces no todo nada más es de un solo sector del estado, sino que corresponde a muchos sectores el hacer estrategias específicas para que todos puedan llegar en tiempo y forma. ¿Te puede acercar, por favor? Y realmente sí hay muchísimo más acercamiento, no tanto en las unidades de salud, se están haciendo casas de salud, se hacen este tipo de campañas en el que dicen, oye, yo tengo una comunidad que es difícil que accedan porque les queda a 40 minutos, 50 minutos el centro de salud, y se hacen campañas en el que en esas campañas se visitan ciertas comunidades, se trazan rutas y en esas comunidades se cumplen los esquemas de vacunación. Sí, qué interesante todo esto que nos está mencionando. Y bueno, una pregunta más de la audiencia, que nos dicen que si es verdad que los adultos mayores pueden tener tosferina sin saberlo y pueden contagiar a los niños. Sí pueden tener tosferina. No creo tanto de no saberlo, porque son síntomas iguales. Eso es como síntoma de una enfermedad respiratoria. Hasta que se trata, se pasa, por decirlo así. No, hasta que se trata se pasa. Más bien, entendiendo un poco la pregunta, hasta que inician los síntomas puede ser contagioso. Claro, y no sabemos cuál es. Por eso es muy importante acudir a las unidades médicas para ponerle nombre. Ante una gripa, ante algún resfriado, una infección respiratoria, ¿cuál es el patógeno que tienes?
tenemos un reporte de un contacto de 56 años. Ah, sí. Claro, pero no estaba vacunado. Y él no recuerda, el paciente no recuerda realmente si en algún momento se vacunó. 56 años, entonces imagínense, va a empezar, no sabemos qué tipo de bicho tiene, si es tosferina, si es COVID, influenza, qué tipo de microorganismo está en esa enfermedad que está presentando, y cualquiera le pueden contagiar. Y le pueden contagiar a todos. Uh-huh. Nuevamente, acudir a las unidades médicas. ¿Qué tan grave o puede ser la tosferina? Pues, como todas las enfermedades graves, ya vimos lamentablemente, Así por la es. falta, algo que se previene con un piquetito, una vacuna. Así es. Nos lleva cuesta la vida. Esa es la gravedad. Perfecto. Sí, pues ha sido muy enriquecedor lo que nos ha platicado en este espacio de Hablemos de Salud. ¿Qué mensaje final le gustaría compartir con las familias zacatecanas respecto a la tosferina? Primero que nada, agradecerles a todas las familias zacatecanas que participaron en estas campañas de vacunación, las cuales pues vamos a seguir teniendo para su salud, principalmente para prevenir enfermedades. Segundo, hacerles la cordial invitación a revisar la cartilla de vacunación, a que todas las familias, todos los miembros de su familia cuenten con sus cartillas de vacunación. De verdad tenemos muchísimas y están ahí. En el momento que lleguen se les otorga su cartilla de vacunación. No dejar cualquier enfermedad al ahí se va, coloquialmente hablando. Sí acudir a las unidades médicas, acudir con su médico para hacer un chequeo cuando haya una enfermedad. Esto es muy importante y a nosotros nos va a servir mucho para seguir haciendo estos números que nos permiten visualizar la realidad del Estado y poder compartirla con la Federación. Y principalmente prevenir con lo que tenemos en la Secretaría de Salud, pero también prevenir con lo que nos pueden apoyar en casa. El compromiso de la revisión de las cartillas de vacunación, buena alimentación, lavado de manos, tomar suficiente agua, dormir bien o tratar de dormir bien y hacer ejercicio. Con eso me despido, eso nos van a ayudar muchísimo. Perfecto. Y también, reiterar que nunca es tarde para que actualicemos nuestro esquema de vacunación. Su cartilla de vacunación. Aunque tengamos 50 años, podemos 60, ir a 60, podemos ir a decir, me falta esta vacuna. Así adelante. Es correcto. Muy bien. Y pues los estamos esperando en el sector salud. Doctor, pues muchísimas gracias de verdad por estar acá y compartir con nosotros toda esta valiosa información. Doctor Jorge Armando Solís Robles, subdirector de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles con más temáticas de Hablemos de Salud. Esto fue Hablemos de Salud. 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 Un programa donde médicos especialistas responderán de manera directa las dudas de la población en torno a los diferentes temas de salud, a través de una consulta directa vía telefónica o mensaje vía WhatsApp. Hablemos de Salud, una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la mañana por Radio Zacatecas 97.9.